Bienvenidos al curso de especialista en entrenamiento de trail running. El curso está dividido o estructurado en tres grandes bloques. El primero de ellos es el que vamos a abordar hoy, sobre entrenamiento de fuerza en el corredor de trail, cómo diseñarlo, cómo hacerlo progresar y qué aspectos debemos de tener en cuenta para sacarle el máximo rendimiento a esta pieza que yo al menos considero clave en la preparación de los corredores de trail. Me presento un poco, tengo formación en ciencias de la actividad física y el deporte, compagino mi actividad profesional entre la docencia, la evaluación de corredores y triatletas en una unidad de salud deportiva, en el Hospital Vitas 9 de Octubre en Valencia y, por supuesto, el entrenamiento de corredores de trail, que bueno, creo que es mi gran pasión y fruto de ella pues salió este año pasado el libro de ciencia de entrenamiento, trail running, que espero que bueno, quienes os hayáis animado a leerlo pues os haya gustado y bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más en algunos aspectos y darle la máxima aplicación práctica para que pueda serviros para vuestros entrenamientos o para los entrenamientos de los deportistas a los que preparéis. La primera pregunta que creo que debemos de hacernos como corredores y como entrenadores, también es importante que seamos capaces de dar esta explicación a los deportistas, que muchas veces nuestros corredores de trail pues se plantean esta duda, ¿no? ¿Qué sentido tiene que a mí, que me gusta la naturaleza, que me gusta estar en la montaña, pues me tenga que encerrar en una sala de entrenamiento con pesas, con sobrecargas? Y bueno, la razón fundamental es que la fuerza cada vez se entiende más como la capacidad física fundamental sobre la que de algún modo pues se sustentan el resto de capacidades. Es el principal activo que tenemos para prevenir lesiones, sobre todo las lesiones por sobreuso, que son las más habituales en los corredores y también los corredores de trail específicamente. Pero no solo eso, también de algún modo nos ayuda a hibridizarnos como si fuéramos un coche eléctrico, de manera que nos permite ser más económicos, gastar menos energía para una velocidad de carrera dada o para una potencia de carrera dada. Y además también nos permite retrasar la aparición de la fatiga en las carreras de trail y sobre todo en los ultra trail, en las más largas. Sabemos que el principal limitante del rendimiento acaba siendo la fatiga muscular, a diferencia de las carreras, por ejemplo, de maratón, donde se suele observar una clara deriva cardíaca al final de una segunda parte de carrera. Muchas veces en las carreras de trail observamos todo lo contrario, y es que la frecuencia cardíaca va cayendo de manera gradual a lo largo de la prueba, y esto se explica porque la musculatura no nos está permitiendo explotar todo el potencial cardiovascular que tenemos. De ahí que mejorar nuestra aptitud neuromuscular nos va a permitir mantener un ritmo de carrera mucho más regular. Finalmente, aunque todavía la evidencia científica pues, es un poquito más limitada, no existe un consenso tan claro, pero cada vez parece que los estudios apuntan más a la línea de que los calambres acontecen también fundamentalmente por un déficit de fuerza, por un desequilibrio entre las demandas a las que estamos sometiendo a nuestra musculatura y la capacidad que ésta tiene. Por tanto, son 4 razones, a mi juicio, fundamentales y que debemos de ser capaces de transmitir bien a nuestros corredores para que ellos crean en este tipo de trabajo y le den el valor que merece. Y la segunda pregunta importante es cuándo entrenarla. Hay que alejarnos de algún modo de ese concepto de pretemporada, de esa idea de que el entrenamiento de fuerza aislado del de resistencia únicamente tiene sentido entrenarlo en las primeras semanas de la temporada o cuando hay una lesión o cuando no tenemos posibilidad de salir a correr al exterior. Por el contrario, el entrenamiento de fuerza debería de estar presente a lo largo de toda la temporada. Eso no significa que se mantenga del mismo modo inalterable, que no progrese. Por supuesto que tiene que progresar, lo tiene que hacer en la misma dinámica que lo hace el entrenamiento de resistencia, buscando un buen encaje entre ambos contenidos,
pero es importante que no dejemos de hacerlo más allá de 2 o 3 semanas, porque si no vamos a generar una desadaptación y es ahí cuando va a aumentar el riesgo de lesión y cuando también el entrenamiento de fuerza pues, nos va a dejar mayor efecto residual y por tanto va a ser más difícil la convivencia con los entrenamientos de resistencia. Por tanto, mi recomendación en base a la evidencia científica actual es clara, hay que entrenar la fuerza durante toda la temporada, lógicamente adecuándola al momento competitivo, a la cercanía de las competiciones importantes, pero sin abandonarla completamente. Bien, respondidas estas 2 preguntas a modo de introducción, este es el índice que vamos a seguir en la clase. Vamos a dividirla en 4 partes. En la primera vamos a hablar de cómo periodizar el entrenamiento de fuerza. En la segunda de ellas vamos a ir ya a la unidad semanal o al microciclo. Vamos a fijarnos en la concurrencia entre el entrenamiento de fuerza y resistencia, qué aspectos debemos de considerar para evitar interferencias negativas y para conseguir esa buena convivencia a la que ya aludíamos en la diapo anterior. Después nos meteremos ya de lleno en lo que sería la sesión de entrenamiento, en los aspectos metodológicos que debemos de considerar, algunas pinceladas importantes a la hora de ejecutar esas sesiones de fuerza. Y ya en el diseño de la sesión, pues cuántos ejercicios, qué ejercicios, cómo podemos hacerlos progresar, qué aspectos de la dinámica interna, de la estructura interna y externa de los ejercicios tenemos que considerar. Bien, pues vamos con el primer punto de periodización.